Entonces, ahora, de lo que yo quiero que tú me hables directamente es de qué es esto de la intervención, es decir, cómo se está llevando a cabo ese mecanismo, ¿vale? ¿Qué es esto de la estabilidad europea? ¿Y qué es lo que está pasando realmente? Es decir, ¿qué es esto de la deuda soberana, los vencimientos e intereses que se pagan? Que me lo expliques en palabras llanas para que la gente lo entienda. Vale, mira. Antes de llegar, dijéramos, a la deuda soberana, sí. Veamos en qué la origina, ¿no? Sí. El crecimiento de la banca, porque eso de la burbuja inmobiliaria no es cierto, ¿eh? Uh-huh. No es una burbuja inmobiliaria, es una burbuja financiera de los bancos. Vamos Correcto. A ver, para crecer los bancos, tienen que prestar. No había otra solución rápida, ¿no? Una cosa es la vegetativa, de ir teniendo clientes, no, la que va como un cohete, ¿no? Sí. Pues yo te presto dinero, tú me aceptas una hipoteca, yo esa hipoteca la titularizo y titularizar quiere decir que de esa hipoteca y de otra más y de otra más y de otra más hago un paquete y lo troceo y lo vendo a quien me lo quiera comprar en el estamento financiero. Bueno, esto era fácil, ¿no? Porque era, oye, como ir al mar a coger cubos de agua, ¿no? Sí. No había límite, oye, esto era, joder, cada vez hacían falta más empleados, hacía falta más oficinas bancarias, hacía falta todo demás, porque las hipotecas se colocaban pues una detrás de otra. Sí. Bien, esta era la forma de crecer, porque si no hubiera existido la necesidad imperiosa por esa codicia de crecer, no hubiéramos llegado a esta situación. Pero como esto era lo que se daba, y también era porque había un financiador, es decir, no hay deuda si no existe un financiador. Sí. Eso queda claro, ¿no? Sí. El financiador, que eran los bancos alemanes, sobre todo, y los bancos franceses. La señora Merkel y los alemanes lo que están defendiendo, ¿no? Es que sus bancos, ¿no? Resulta de que no tengan ninguna pérdida, ¿no? Ajá. Y entonces collan, ¿no?, a que somos en la fiesta y la siesta y todo lo que tú quieras, ¿no? Sí. Pero detrás de toda esta palabrería está de que los bancos, porque un impago de España, estos tíos se quedan sin bancos, ¿eh? Ajá. Claro, porque se lo llevan todo lo que tienen agarrado en deuda, claro. Claro, la deuda la tienen ellos. Ajá. O sea que esta gente nos ha dejado la pasta, ahora, bueno... Y ahora monta un tinglado, ¿no? Sí. En las que dice, uy, hacía que cobrar, ¿no? Claro. Entonces entra lo del MED, ¿no? Sí. Bueno, se crea un sistema que se aprueba sigilosamente, porque en cuanto existiera algún debate, yo creo que, los diputados no salen de ese día del Parlamento, ¿no? No salen, ¿no? La gente los acorrala en la calle, ¿no? Sí. De que se aprueba de que las deudas que se tengan son prioritarias por encima de todos los gastos que pueda haber. Ajá, de la necesidad del país, ¿no? La necesidad del país, es decir, la deuda y sus intereses son prioritarios. Ajá. Nosotros tenemos derecho a, cuando ustedes recauden los impuestos, de venir, llevarnos el dinero con sus correspondientes intereses, y lo que quede, hagan ustedes lo que buenamente puedan, ¿no? Ajá. Entonces, esto es, con palabras sencillas, ¿no?, el dichoso asunto que nos ha atrapado, ¿no? Pero claro, aquí no se distingue deuda privada de deuda pública. Ajá. Así, más o menos, sí. Hay una deuda que está rodando por ahí de 1,8 billones de euros. Sí. Billones, no he dicho billones, ¿no? Sí, con B. De los que 0,8 es deuda del Estado y 1 billón es deuda, pues, de Endesa, que debe 68.000 millones de euros, los bancos, en fin, es deuda
Una cosa, perdona, Josep. Me gustaría que aclararas, porque se está usando mucho esta frase y no quiero que la gente la asuma como real. La frase demasiado grande para caer. Esto es una mentira, ¿cierto? Total, precisamente el que es grande, ¿no? Pero mira, si no tiene por qué caer, si es que esto es un rollo, vamos a ver. Aquí, ¿qué pasa? Que los bancos alemanes lo que quieren es pasta gansa. Ellos quieren líquido, metálico, ¿no? No quieren ni tan siquiera acciones del deudor. Porque yo lo que propongo, ¿no?, dentro de la limitación de las cosas, es decir, oiga, mira, yo tengo la suerte, y digo la suerte, cosa que nunca creí que sería combinable, que es haberme pasado unos años en el sistema de quiebras, ¿no?, en representación de los acreedores, y después haberme metido en el asunto de bancos, pero eran cosas que, no sé, eran como, en fin, una por un lado y otra por el otro, ¿no? Pero resulta de que ese conocimiento, pues, ha llegado a tener, dijéramos, una concatenación, dijéramos, ¿no? Que, bueno, oye, yo que iba a pensar, ¿no?, de que los bancos iban a estar en quiebra, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ese conocimiento me ha permitido exponer lo siguiente. Nunca, y digo nunca, en el sistema que yo he visto de quiebras, nunca he visto que el acreedor salga ganando. Ajá. Siempre ha salido ganando el deudor. Sí, porque bueno, mira, no ha pagado. Oye, ¿y qué pasa si no he pagado? Pues me embargas y bueno, lo que tú quieras. Pero el que ha perdido de verdad ha sido el que ha puesto la pasta, ¿no? Ajá. Bien, aquí los bancos alemanes, por decir algo, son los que han puesto la pasta. Estos no quieren ni tan siquiera, ¿no? Ellos quieren el dinerito líquido, pero habrá que decirles, mire, oiga, el dinerito líquido no nos lo pida a nosotros, los españoles, que no tenemos nada que ver con su dinero que le ha dejado al banco tal, ¿no? Claro. O sea, si usted quiere cobrar del banco tal, ese banco, arruinado o no arruinado, tiene unos activos. Vaya usted, ¿no?, y entable un proceso judicial, ¿no?, que le permita que las acciones de este banco o los activos de este banco pasen a usted. Ajá. Pues ya está. Es que, a ver, Pero, el dinero que se ha dejado, el dinero que se ha dejado de esa titulación de hipotecas, ¿no?, que ha sido el enjambre que ha llevado a que se multiplicara esto de una proporción estratosférica, el tenedor de la cédula esta hipotecaria le dice que esa cédula hipotecaria la puede exigir al banco que la ha emitido, sí, y que tiene garantía de todas las propiedades del banco, y que tiene además, sobre todo inicialmente, de todas las hipotecas concedidas, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, oiga, si lo tiene en su mano, vaya y se lo cobre y ya está, y que nos deje tranquilos. Bueno, ¿no? y entonces lo que ha pasado ahora, que es lo que también hablábamos el otro día, es que de una deuda que supuestamente es de las grandes empresas y bancos españoles que les han dejado ese dinero a las grandes empresas, una porción del Estado también tiene importante, pero y la mínima, que es de los privados, es decir, del españolito que se ha cogido su casita o su cochecito o su préstamo personal. No, perdona un momento, sí, tengo una interrupción. Dime. Es que es el banco primero el deudor. El deudor, sí. Es que ahí se mezclan Uh-huh. tres posiciones, ¿no? Deuda del Estado, deuda de los bancos, Sí. deuda de las empresas, y añaden una que es la deuda del españolito. No, perdone, un momento. La deuda del españolito se la debe al banco. Por lo tanto, es como si dijeras de que haríamos otro apartado que sería mi primo, ¿no? Sí, sí. Oiga, no. ¿Las deudas quién la tiene? El banco. El banco. Después con el banco lo que ha hecho, pues será otra cosa, ¿no? Sí. Pero no, porque si no estamos duplicando las deudas, ¿no? Ajá. O sea Claro. que, y después entonces con todo esto, entonces ahora lo que va a pasar es que como el dinero se lo han prestado los bancos alemanes y los franceses
a los bancos españoles, y aquí en España hay un tejemaneje que es el que tú expones en tu blog, impresionante, entre banca y políticos, básicamente. Lo que han hecho ha sido un contubernio entre los dos, y ahora entonces lo que era deuda de esos bancos va a pasar a ser deuda de todos los españoles a través de un mecanismo que le llaman súper estupendo, como tú le quieras llamar, el MED o como se llame, Sí. y entonces nos vamos a dedicar a pagar la deuda que tienen esos bancos contraídos con el dinero del Estado español, es decir, lo que se recauda de impuestos por encima, es decir, está pagar la prioridad, pagando primero los intereses y la deuda antes que los españolitos casi puedan comer entonces. O sea que esto es todo lo que está pasando ahora mismo. Sí, pero bueno, mira, hay la deuda que se le atribuye como deuda soberana al Sí. Estado, Sí. ¿no? Porque una de las cosas también fantásticas del sistema es de que a los políticos, cuando hacen su propaganda, nadie les dice, oiga, muy bien, pero ¿cuánto ha gastado usted de más, no? Porque Sí. si yo estoy en una empresa privada, los accionistas, y yo soy el gerente, el administrador, me van a decir, bueno, sí, usted tiene unos resultados excelentes, ¿no? O soportables, ¿no? Pero oiga, es que nos han deudado usted, ¿no? Hasta la estratosfera. ¿Qué mérito puede tener esto, no? Sí. Bueno, pues aquí el españolito, claro, que no le habían explicado la deuda soberana, ¿no? Pues claro, eso iba, pues ahí, pues mira, la deuda de los bancos empezó porque cuando veían que no podían pagar, el gobierno les avala, ¿no? La avala esa deuda, ¿no? Sí. Entonces ya empezamos de que la avala secretamente, porque si esto lo dijera públicamente, la gente se escandalizaría. Pero como esto no hace falta hacer nada más que firmar el aval, pues ya está. Ahora mismo, en estos 100.000 millones, ¿no? En estos 100.000 millones, Sí. mira, el dinero que el Banco Central emite, y por el que está autorizado a ello, ¿no? Es de que los bancos son los distribuidores de la mercancía que ha producido el Banco Central Europeo. Sí. Es decir, el Banco Central Europeo, por lo que le parece, ¿no? Porque es que ahí es otro de las indignaciones, ¿no? De que no hay una correlación. Pero una cosa, Josep, los bancos compran dinero y lo venden a un precio también. No, mira, no es que lo compren. El sistema capitalista tiene muchas lagunas, ¿no? Sobre todo es que el dinero sale de la nada, porque Correcto. si el dinero estuviera vinculado a que no se podría emitir, por ejemplo, ¿cuántos coches ha fabricado la SEAT? Ha fabricado tantos coches. Bueno, ¿a qué precio se van a vender esos coches? Pues a tanto. Pues tantos coches a precio tanto, necesita un nuevo dinero en marcha para poder comprar ese producto, porque si al final no se emite dinero, no habría forma de comprar productos, porque habría más productos en el mercado que dinero en circulación. Eso es correcto. Cierto, ¿no? Bien, entonces, esto en vez de estar vinculado a esto, a la producción, ¿no? A lo que, pues cuando se deshizo del patrón oro, pues bueno, pues Claro. esto campa por sus respetos. Cuando le da la gana, Puedo pegar a la impresora todo lo que quiera. todo lo que quiera, ¿no? No hay límite, ¿no? Ni tasa que diga que no hay límite. Bien, entonces pone dinero en circulación y, claro, ese dinero en circulación, tú imagínate que solamente un 3% es físico en papel, el 97% son anotaciones, Sí. Ese dinero se tiene que distribuir. Entonces, la forma de distribuir esa mercancía fabricada son los bancos, que entonces los bancos, aportando créditos que ellos tienen en su mano, valores inmobiliarios, acciones, todo lo que ellos tengan como un valor Físico. tangible, Físico. van y le dicen, mire, esto vale tanto, quiero dinero por tanto, y el Banco Central Europeo recoge como garantía, por decirlo así, como cobro, ¿no?, ese papel y le da el dinero. No se lo regala, ¿eh? No, sin duda que no. Bien, y esta operación, pues les cobra un
un tanto por ciento, ¿no? Últimamente les cobraba el 1% por ese dinero que le daba, ¿no? Sí. Le daba a cambio de una garantía, no por el morro total, Sí. Sin duda. Pero, ¿qué hacía el banco? Igual que recibía el dinero y se comprometía al 1%, se lo dejaba al gobierno, al Estado, pues a lo de la prima de riesgo, ¿no? Al 3, al 4, al 5, ¿no? Ujú. Sin Esto hacer que nos nada, estás- ¿no? Lo que nos estás Sí. contando, Josep, me suena a mí una pirámide Ponzi y... Una pirámide Ponzi. Bueno, Pero es que absoluta. todo está montado. Mira, Claro. una cosa, yo me ha costado, también no te creas tú, que a mí me ha costado mucho, porque yo he sido autodidacta, Sí. Cuando digo Bueno, autodidacta como somos es que... todos, ¿verdad, Mito? Aquí somos Sí, todos sí, de totalmente. pegarle a la lectura, porque aquí nadie nos explica nada. Autodidacta. Yo es que he renunciado, aunque tengo estudios de económicas, he renunciado a ir por la vía esta del libro de texto. por Que no te decirlo lleva a así, ningún ¿no? lado, sin duda. Ujú. He ido por mi cuenta. Entonces, llegas a unas conclusiones que lo ves desde otra perspectiva, ¿no? Ujú. Las cosas. A ver, el problema actual, el problema grave que se tiene es que se ha emitido tantísimo dinero, tanto dinero, y se ha endeudado a la gente de que todo el dinero que circula es deuda. Ah. Es decir, Papel Monopoly, para que nos entendamos. no, mira, el Banco Central, cuando emite dinero, se lo debe el banco. Por lo tanto, ese dinero que se emite con la garantía de la deuda del banco. El banco coge ese dinero y lo pone en el mercado y da préstamos, créditos, con la garantía del deudor, dijéramos, ¿no? Bien, lo que quiere decir de que todo el dinero, fíjate lo que digo, todo el dinero, no digo el que se emite, porque después acaba ese dinero, el que circula, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el dinero que circula es deuda. Ujú. No hay ninguna otra garantía que detrás del billete que tú tienes, alguien lo debe a alguien. Sí. Esta es la base del sistema. Ujú. ¿Qué O sea, pasa cuando acabas de decir- resulta... perdona, Josep, acabas de decir que es necesario que alguien sea pobre. Alguien tiene que... tiene alguien que ver que no tiene dinero para que esto siga funcionando. ¿sabes? Nos basamos No, en una es que deuda perpetua. ahí voy. Claro. Si todo el dinero que circula es deuda, resulta de que cuando las familias, por decirlo así, las empresas están súper endeudadas, es decir, hay personas que aunque vivan 150 años no van a podrán poder pagarlo. pagar su deuda. Claro. Y uno tendrá que vivir 150 y el otro tendrá que vivir 120, ¿no? Sí. Claro. Y así vamos, ¿no? Entonces llega un momento que dices, bueno, el sistema colapsa, no tenemos dónde emitir dinero para Claro. que la gente se pueda endeudar. Como el sistema es a base de esto, ¿qué queda? Largarse a otro sitio. Es decir, A otro buscar planeta, otros tal vez. deudores en Asia y después hasta en África, ¿me entiendes? Ahora Sí. irán en Asia, ¿no? Esto es un, esto es un Bueno, pero, comportamiento viral, claro, esto sí, es un virus. Es la Es un economía, virus, claro, es un el la virus. ataque economía- del cuerpo y a destrozarlo la y a economía otro. global. Oye, Porque mira, antes cuando había el patrón oro, sí. Correcto. dirán todas las pestes sobre el patrón oro, pero Pues a mí me tenía gusta una también. ventaja enorme, Claro. de que, pongo un ejemplo, Colombia vendía café, por Sí. decir algo, ¿no? Que era una especialidad, ¿no? Vendía café. Y Francia, por decir algo, vendía champán, ¿no? Y el café, Colombia, hacían como un trueque. Era un sistema, el sistema del patrón oro es un trueque. Sí, no puedes Yo fabricar más del oro que tengas, ¿no? Yo te doy café y tú me das champán, por ejemplo, ¿no? Y nos lo saldamos, la diferencia, porque miramos de que se cuadre, yo no voy a venderte o a comprarte más café del que champán pueda venderte, por decirlo así, ¿no? Sí. Y entonces lo saldábamos, se saldaba esto con una cantidad de oro, ¿no? Pero era solamente el saldo, el afinar el diferencia, trueque. sí. Entonces, Sí. no había país que se endeudara, porque no podía endeudarse. Claro.
no podía endeudarse. Si acaso se podía endeudar era, claro, cuando ya entraba el Fondo Monetario Internacional, los préstamos de los americanos, toda esa cuestión, ¿no? Y porque hay gente corrupta en el gobierno, ¿no? Pero por el sistema de comercial, es que no había forma de endeudarse.